Sarah Jane, bienvenidos una vez más. Si te interesa entender los conflictos actuales con una narración clara, intensa y directa, suscríbete al canal y deja tu comentario al final, porque hoy vamos a entrar en una verdad incómoda de la guerra moderna. Ya no existe una retaguardia verdaderamente segura. Durante mucho tiempo, Rusia luchó con una idea que parecía sólida. Mientras el frente absorbía la atención del mundo, la maquinaria real de la guerra seguía funcionando muy lejos de las trincheras. Fábricas, talleres de ensamblaje, polígonos de pruebas, depósitos de combustible, centros de reparación, nodos ferroviarios, hangares, almacenes de drones, puestos de mando, estaciones de guerra electrónica y bases logísticas operaban como el corazón oculto del conflicto. La lógica era simple. Si esos lugares quedaban fuera del alcance enemigo, la guerra podía prolongarse, tal vez con dificultades, tal vez con pérdidas, pero podía sostenerse, y esa fue precisamente la apuesta. Sin embargo, toda guerra larga acaba revelando una pregunta brutal. No quién dispara más en una semana, sino quién puede seguir produciendo, trasladando, reparando, reabasteciendo y coordinando durante meses sin que su sistema colapse. Ahí es donde esta historia cambia por completo, porque lo que empezó como una lucha por líneas del frente fue evolucionando hacia algo mucho más profundo, una campaña contra la arquitectura que mantiene viva la capacidad de combate. La idea central de esta transformación puede resumirse así. En vez de limitarse a derribar drones y misiles en el aire, Ucrania comenzó a golpear el ecosistema que los hace posibles. No solo el proyectil, sino el circuito completo que lo alimenta, no solo el ataque, sino la fábrica, el combustible, el depósito, la pista, el centro de control, el taller, la cadena de transporte y la confianza psicológica de quienes creían estar demasiado lejos para ser alcanzados. Eso es exactamente lo que vuelve tan importante esta secuencia de golpes. No hablamos de una sola operación espectacular, hablamos de una presión acumulativa sobre varias capas del sistema ruso: producción, pruebas, almacenamiento, reparación, lanzamiento y logística. Golpear una capa duele. Golpear varias al mismo tiempo empieza a asfixiar. Y aquí aparece un primer elemento fundamental. Rusia no depende únicamente de la cantidad de drones o misiles que puede lanzar en un día concreto. Depende de un engranaje enorme y complejo para sostener ese ritmo. Si una planta retrasa entregas, si un depósito pierde miles de unidades, si un sitio de pruebas queda fuera de servicio, si un aeródromo de apoyo resulta dañado, si los sistemas antiaéreos tienen que redistribuirse para proteger la retaguardia, entonces el efecto no se queda en el lugar del impacto, viaja por toda la red. Por eso, cuando se revisan los ataques que se fueron acumulando, lo importante no es solo el titular, sino la lógica que los une. El 13 de enero, un golpe sobre una instalación relacionada con drones en la región de Rostov envió el primer mensaje claro: los espacios dedicados a sostener la guerra podían ser alcanzados. El 5 de febrero, el ataque sobre Kapustin Yar, un sitio clave para pruebas de misiles, mostró algo aún más delicado. No solo puede ser golpeado el almacén del arma terminada, también puede ser interrumpido el proceso que permite desarrollar, evaluar y perfeccionar nuevas capacidades. Y cuando un sitio de pruebas se retrasa, no se retrasan horas, pueden retrasarse programas enteros. Pocos días después, el 9 de febrero, la pérdida de miles de drones FPV en un área cercana a Rostov señaló otro punto vulnerable: el stock masivo, listo para ser distribuido o preparado, también puede desaparecer en una sola noche. Luego vino el 12 de febrero, con la explosión en un gran depósito de municiones en la región de Volgogrado, y después, el 21 de febrero, los daños en instalaciones de Votkinsk, incluidas áreas asociadas a la producción de misiles de largo alcance. Cada uno de estos golpes por sí solo puede discutirse en términos de daño exacto, porcentaje de pérdida o capacidad recuperable. Pero el análisis serio no termina ahí. La verdadera cuestión es qué ocurre cuando todos esos eventos se leen como parte de un patrón. Ese proceso se hizo todavía más visible con la secuencia de ataques de marzo. Entre el 6 y el 8 de marzo se describió una operación en varias fases contra nodos vinculados al lanzamiento, la reparación y la protección de drones y misiles. La lectura estratégica de esa ventana de tiempo es clave. No era simplemente atacar donde fuera posible, era golpear donde el sistema dependía de continuidad. Donetsk, Crimea,
instalaciones de reparación, sistemas Pantsir, estaciones de control y apoyo. El blanco dejó de ser solamente la plataforma de ataque y pasó a ser la infraestructura que le permite existir de forma sostenida. En Donetsk, el aeropuerto internacional y sus áreas conexas fueron señalados como un punto relevante dentro de la red de operaciones de drones. Eso importa porque los aeropuertos, incluso cuando ya no funcionan como centros civiles convencionales, conservan ventajas estructurales: espacio, pistas, almacenamiento, acceso vial, áreas de mantenimiento y posibilidad de coordinar despliegues. Si una ubicación así se vuelve insegura, no basta con reemplazar un edificio. Hay que redistribuir procesos enteros. Y en la guerra, redistribuir procesos bajo presión casi nunca sale limpio. Al mismo tiempo, los golpes sobre Crimea y sobre la planta de reparación de aeronaves en Yevpatoria apuntaron a una dimensión todavía más crítica: la capacidad de sostener y proteger los medios que participan en la campaña de ataques. Dañar sistemas Pantsir S-2, estaciones de control, elementos de apoyo y activos vinculados a la defensa del espacio aéreo significa aumentar la fricción en toda la cadena. No solo cuesta más lanzar, también cuesta más proteger lo que se usa para lanzar. Aquí entra otro dato que ayuda a entender la escala del problema. Informes recientes indicaron que Rusia lanzó 5.059 drones de largo alcance en febrero de 2026, junto con 288 misiles en ese mismo periodo. Detrás de esas cifras hay una conclusión evidente: para sostener semejante volumen, no alcanza con tener arsenales. Hace falta una red industrial y logística funcionando con regularidad. Hace falta combustible, transporte, componentes electrónicos, talleres, personal técnico, centros de integración, mantenimiento, sistemas de navegación, protección antiaérea y un flujo continuo de órdenes que unan todos esos elementos. Y ahí es donde el golpe en profundidad adquiere una lógica devastadora. Si el enemigo lanza miles de drones al mes, derribarlos uno a uno es necesario, pero insuficiente. Tarde o temprano surge la necesidad de ir a la fuente, no en un sentido retórico, sino práctico. ¿Dónde se ensamblan? ¿Dónde se almacenan? ¿Dónde se prueban? ¿Dónde se programan? ¿Dónde se reabastecen? ¿Quién los protege? ¿Quién transporta sus componentes? ¿Qué piezas vienen del exterior? ¿Qué fábricas pueden ser sustituidas y cuáles no? En el momento en que una campaña empieza a responder esas preguntas con ataques concretos, el conflicto deja de ser puramente táctico y se convierte en una guerra de desgaste sistémico. Y en una guerra de desgaste sistémico, cada decisión del defensor se vuelve cara. Si refuerza la defensa aérea de las ciudades industriales, expone otras zonas. Si dispersa almacenes, complica su propia eficiencia. Si mueve producción, pierde tiempo. Si endurece seguridad, encarece operaciones. Si concentra sistemas antiaéreos alrededor de plantas y depósitos, reduce la cobertura en otras partes. Si no hace nada, arriesga pérdidas catastróficas. No hay salida perfecta, solo opciones malas y opciones peores. Por eso también se habla cada vez más de la vulnerabilidad del concepto de profundidad estratégica. Durante décadas, la idea de profundidad fue una especie de seguro militar. Cuanto más lejos estuviera una instalación del frente, más protegida estaría. Pero el alcance de drones, misiles y operaciones combinadas erosiona esa tranquilidad. Un sitio a cientos o incluso más de 1.000 kilómetros puede seguir siendo relevante y justamente por eso puede convertirse en objetivo. La distancia por sí sola ya no garantiza seguridad. De ahí que los ataques a instalaciones de prueba tengan un valor especial. Un depósito destruido elimina inventario, una planta dañada ralentiza producción, pero un sitio de pruebas afectado altera el futuro del arsenal, interrumpe validaciones, retrasa ajustes, frena mejoras técnicas y obliga a introducir cautela donde antes había impulso. Por eso el golpe sobre Kapustin Yar no fue simplemente un ataque contra una localización militar más. Fue un mensaje de que incluso el laboratorio de la guerra puede ser perturbado. Ahora bien, ninguna maquinaria bélica moderna existe en completo aislamiento, y eso nos lleva a las dependencias externas. A medida que la presión sobre la industria rusa aumenta, se vuelve más visible cuánto necesita apoyarse en suministros, tecnología, munición o componentes procedentes del exterior. Se ha hablado de proyectiles provenientes de Corea del Norte, de tecnología y diseños relacionados con drones iraníes y de componentes de doble uso vinculados a proveedores chinos. Cada una de esas relaciones abre otra vulnerabilidad. La guerra ya no depende solo de lo que ocurre dentro del territorio,
sino también de la estabilidad de rutas comerciales, pagos, intermediarios, bancos y proveedores internacionales. Y ese es uno de los puntos más interesantes de esta historia. La guerra se está librando simultáneamente en el aire, en la industria, en los bancos, en los talleres, en los laboratorios, en las rutas logísticas y en la mente de la población. Cuando una explosión alcanza una planta lejana, el daño no es solo material, también rompe una narrativa, rompe la idea de que existe un allá lejos donde la guerra no entra, y una vez rota esa idea, el coste psicológico se vuelve acumulativo. Porque ese es el punto central. Si un enemigo puede lanzar miles de drones de forma sostenida, la defensa pura se vuelve una carrera agotadora. Cada interceptor cuesta, cada alerta desgasta, cada madrugada de ataques presiona a las ciudades y a las defensas. Por eso, desde la lógica militar, surge una necesidad estratégica: pasar de una postura solo reactiva a una ofensiva selectiva sobre la infraestructura que hace posible la campaña enemiga. Eso no significa que derribar drones deje de importar. Claro que importa, salva vidas, protege ciudades, reduce daño inmediato, pero cuando la única respuesta es interceptar, el atacante conserva la iniciativa industrial. En cambio, cuando el defensor logra combinar intercepción con golpes en profundidad, entonces aparece la posibilidad de alterar el ritmo de toda la campaña enemiga, y esa diferencia puede definir meses enteros de guerra. La lógica completa es esta: un depósito menos significa menos stock listo para uso. Una planta dañada significa entregas más lentas. Un sitio de pruebas afectado significa innovación retrasada. Un taller golpeado significa más equipos fuera de servicio. Un sistema antiaéreo destruido significa más exposición para instalaciones clave. Un aeropuerto militar o nodo de control degradado significa menos flexibilidad operativa. Un centro de guerra electrónica afectado significa peor coordinación defensiva. Cuando todo eso ocurre en cadena, el resultado ya no es local, es sistémico. A esta altura vale la pena hacerte una pregunta importante. ¿Qué pesa más en una guerra prolongada? ¿La cantidad de armas lanzadas o la capacidad de seguir lanzándolas sin interrupción? Déjamelo en los comentarios, porque aquí está una de las claves del conflicto. Muchas veces el debate público se centra en el número del día: cuántos drones, cuántos misiles, cuántos blancos. Pero la pregunta estratégica real es otra: ¿qué estructura permite que esos números vuelvan a repetirse mañana, la próxima semana y el mes siguiente? Y hay una segunda pregunta que también quiero dejarte. Si una campaña logra volver insegura la retaguardia industrial del rival, ¿crees que eso acelera decisiones políticas y militares o solo empuja a una escalada aún más dura? Quiero leer tu opinión, porque este tema no se decide solo con mapas, sino con resistencia, recursos y voluntad. Volviendo al núcleo del análisis, hay algo que hace especialmente peligrosa esta situación para Moscú: la necesidad de proteger simultáneamente una geografía enorme. Defender un frente ya es difícil. Defender además la red profunda de producción, almacenamiento y transporte lo es todavía más. Cada instalación estratégica adicional que entra en la lista de riesgo obliga a repartir sistemas, a multiplicar patrullas, a endurecer perímetros, a instalar más sensores, a dispersar activos y a vivir en estado de alarma extendida. Y todo eso consume recursos que podrían haberse destinado a otra parte. Por eso algunos de los objetivos más importantes ni siquiera son los más famosos. A veces no se trata del gran titular, sino del lugar gris que nadie fuera del sector conocía: un taller, una estación de control, una nave de almacenamiento, un punto de transferencia, una instalación de reparación, una línea de ensamblaje secundaria. La guerra industrial depende justamente de esos puntos discretos. Son menos visibles que un tanque destruido en combate, pero pueden ser más determinantes a largo plazo. También por eso los ataques a combustible y depósitos logísticos merecen tanta atención. Puedes tener drones, misiles, vehículos y personal, pero sin combustible, sin munición organizada, sin rutas seguras, sin camiones, sin ferrocarril funcional, sin transferencias fluidas y sin una red de almacenamiento razonablemente protegida, la fuerza pierde velocidad. Y en un conflicto tan extenso, perder velocidad es abrir la puerta a una erosión continua. Es importante entender que este modelo de guerra no busca necesariamente un colapso instantáneo. Busca algo más frío y más calculado: reducir eficiencia, elevar desgaste y hacer que cada nuevo ataque enemigo dependa de una estructura cada vez más castigada.
Es una estrategia de presión acumulativa, una estrategia que no necesita demostrar destrucción total en cada operación para ser efectiva. Le basta con imponer fricción constante, y la fricción en la guerra mata calendarios, mata planes, mata expectativas de ritmo estable, obliga a revisar prioridades, obliga a escoger qué proteger primero, obliga a aceptar demoras, obliga a convivir con el miedo a la próxima interrupción. Eso es lo que vuelve tan poderosos a los golpes contra la retaguardia. No siempre destruyen el sistema de un solo golpe, pero pueden volverlo cada vez más costoso, más lento y más tenso. En términos más amplios, estamos viendo una mutación del concepto clásico de superioridad. Ya no se trata solo de tener más artillería, más infantería o más blindados en una zona concreta. Se trata de quién puede mantener la continuidad de su sistema bajo presión de largo alcance, quién conserva redundancia, quién protege mejor sus nodos críticos, quién tiene cadenas de suministro más adaptables, quién puede absorber pérdidas sin desorganizarse, quién aprende más rápido, quién logra imponerle al otro la carga de defender demasiado territorio con recursos insuficientes. Y eso nos devuelve al inicio, la idea de que la retaguardia rusa podía sostener la guerra como si fuera un espacio separado del conflicto ya no funciona igual. Cada ataque sobre una planta, un depósito, un sitio de pruebas o un nodo logístico debilita no solo una instalación, sino una suposición estratégica. La suposición de que la distancia bastaba, la suposición de que era posible producir, almacenar y coordinar con relativa tranquilidad mientras la violencia se concentraba en otros lugares. Ahora la ecuación es distinta. Si la industria está al alcance, si la logística está al alcance, si los centros de mando están al alcance, si las defensas que cubren esos puntos también están al alcance, entonces la guerra entra en la médula del aparato estatal. Y cuando eso ocurre, el frente sigue importando, pero deja de ser el único escenario decisivo. Por eso, cuando oigas hablar de depósitos destruidos, plantas dañadas, centros de reparación golpeados o nodos de control neutralizados, no lo leas como una lista dispersa de incidentes. Léelo como el relato de una guerra que se ha vuelto más profunda, más sistémica y más despiadada. Una guerra en la que cada kilómetro de retaguardia cuenta. Una guerra en la que el objetivo no es solo sobrevivir al ataque de hoy, sino impedir que el adversario mantenga el ataque de mañana. Y esa es probablemente la gran conclusión de todo esto. La nueva vulnerabilidad no está solo en el arma que vuela, sino en la red que la hace despegar. No solo en el misil que impacta, sino en el banco que financia piezas, en la fábrica que integra componentes, en el tren que transporta cargas, en el técnico que calibra sistemas, en el depósito que guarda inventario y en la defensa que intenta cubrirlo todo al mismo tiempo. Cuando esa red empieza a ser perforada, la guerra cambia de temperatura. Sarah Jane, si llegaste hasta aquí, ya entendiste que detrás de cada explosión hay una batalla mucho más grande por producción, logística, alcance y resistencia. Si este tipo de análisis te ayuda a comprender mejor lo que realmente está en juego, suscríbete al canal, porque aquí convertimos noticias dispersas en una historia completa. Y ahora sí, te leo en los comentarios. ¿Crees que el futuro de las guerras se decidirá más por la destrucción del frente o por la asfixia de la retaguardia? ¿Y hasta qué punto un país puede seguir pareciendo fuerte cuando su infraestructura crítica empieza a vivir bajo amenaza constante? Gracias por estar aquí. Suscríbete, comenta y comparte tu punto de vista, porque en conflictos como este, entender la lógica profunda no es un detalle. Es la diferencia entre ver explosiones aisladas o reconocer el momento exacto en que una guerra empieza a devorar la estructura que la sostiene. Fuentes factuales usadas para mantener coherencia narrativa. El volumen de drones y misiles lanzados por Rusia en febrero de 2026 se apoyó en United 24 Media Source. Los ataques sobre Yevpatoria, sistemas Pantsir y activos en Crimea se basaron en Kyiv Independent Source. La expansión del alcance ucraniano en profundidad se apoyó en Forbes Source. El contexto sobre el uso masivo de drones tipo Shahed y el riesgo para civiles se apoyó en Business Insider Source. El contexto sobre depósitos de combustible, puestos de mando y control de drones en Donetsk se apoyó en Kyiv Post Source.